gusta, nosotros vamos a exponer sobre Cuba. Primero, el origen de la República de Cuba. Sobre los primeros pobladores, la población de Cuba inició 4 milenios antes de la llegada de Colón, con la llegada de diversas corrientes migratorias. El almirante encontró la presencia de pobladores pacíficos ingenuos que le ofrecieron algodón, hilado y pequeños pedazos de oro a cambio de baratijas. Luego, tras explorar la costa del sur de Cuba durante su segundo viaje, se percataron de la diversidad de estos pobladores indígenas con distintos niveles de desarrollo sociocultural, que se dividían en grupos conocidos como recolectores, cazadores, pescadores y agricultores ceramistas. Su conquista inició en 1510 con una prolongada operación de reconocimiento y conquista con luchas brutales dirigidas por Diego Velázquez. Con la fundación de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa en 1510, le suceden otras 6 villas fundacionales. En el periodo colonial empieza la Guerra de los 10 años, constituye uno de los hechos más relevantes de mayor trascendencia en la historia de Cuba. La guerra actuó como un catalizador e impuso el sentido independentista y la conciencia nacional. Fue la primera de las 3 guerras de independencia ocurridas en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX, con el objetivo de lograr la independencia de la colonia sobre la metrópoli española. Culminó con el Pacto de San Juan en 1878, el cual no reconocía la independencia de Cuba ni la abolición de la esclavitud, de los 2 objetivos esenciales que habían sustentado la revolución. Esta guerra actuó como un detonador de los cambios políticos y sociales que penetró todas las esferas de la vida de los independentistas. Luego le sigue la Guerra Necesaria, una acción armada organizada por José Martí, máximo militante del Partido Revolucionario Cubano, para lograr la definitiva independencia de Cuba. El 24 de febrero de 1895 se inicia el conflicto con ayuda de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo. Tenían objetivos político-militares muy definidos. Se propusieron fundar una república nueva. Por tuvieron causas económicas como los presupuestos malgastados, crisis en economía, altos impuestos, etc. Como causas políticas eran que aún seguían los gobiernos militaristas y tiránicos, carencia de derechos políticos para los cubanos como ocupar cargos políticos y la creación de partidos políticos en contra de la independencia. Como causas sociales eran la aparición de nuevas clases y sectores sociales como los obreros y colonos y el aumento del gasto social. Luego de 2 años de intensa lucha intervino el gobierno de Estados Unidos sin reconocer el liderazgo de los cubanos y así derrotaron el dominio español el 10 de diciembre de 1898. Se firma el Tratado de París, que puso fin al colonialismo español de Cuba, y la isla dejaba de ser jurisdicción de España y pasó a ser ocupada militarmente por Estados Unidos por 3 años y medio. Durante la República, la lucha por la independencia de Cuba continuó, pero su independencia fue el 20 de mayo de 1902. Su constitución o la ley fundamental de la República de Cuba fue creada en base con las características y aspiraciones del pueblo, adoptada de manera libre y soberana en virtud del principio de autodeterminación, estableciendo que Cuba es un estado socialista de derecho y de justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y por el bien de todos como república unitaria e indivisible. Como antecedentes, el primer texto constitucional aplicado fue la Constitución Española de 1802, o como se le conoce, la Constitución de Cádiz. Durante las luchas por la independencia nacional en el siglo XIX, redactaron 4 constituciones con el objetivo de legalizar las actividades del pueblo contra el colonialismo español, las cuales fueron la Constitución de Guaymaro, la Constitución de Baraguá, la Constitución de Yimaguayú y la Constitución de la Yaya. Durante el siglo XIX se redactaron otras 2 constituciones, que fue la de 1902 y otra de 1940. Después se redactó la Constitución de 1905,
1976. Se celebró el referéndum nacional mediante el voto libre, universal y secreto. El pueblo cubano aprobó la primera constitución socialista que tuvo varias reformas, una en 1902, en 2002, perdón, y la última en 2019 que constituyó la de 1976. Fue enriquecido con la opinión popular y se reafirma el carácter socialista del sistema político, económico y social, así como el papel rector del Partido Comunista de Cuba. Y durante la intervención estadounidense en Cuba se redactó una resolución conjunta aprobada en 1898 que pedía por los derechos de los cubanos como ser libres e independientes. Les daba autoridad al presidente estadounidense a usar sus fuerzas militares dentro de la isla y navales para destruir el control español y así retirarse del territorio. Y por último, que los Estados Unidos no tengan intención de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre dicha isla y retirarse cuando terminara la guerra. Ahora, sobre las características socioculturales, como generalidades, es que se encuentra en el Caribe, es la isla entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico del Norte y está a kilómetros de Florida. Es el país más grande del Caribe y la isla más occidental de las Antillas Mayores. El área total es de 118.000 kilómetros cuadrados y tiene 3.700 kilómetros de costa. Tiene una población de 11 millones de habitantes. Esta estimación es de julio del año pasado. Su tasa de natalidad es de 10.4 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Su tasa de mortalidad es de 9 muertes por cada 1.000 habitantes. Su tasa de migración es de 3.7 migrantes por 1.000 habitantes. La esperanza de vida es mejor que en Estados Unidos. Su alfabetismo, la mayoría de las personas con 15 años o más pueden leer y escribir. Su educación va de la primaria a la terciaria, tiene un periodo de entre 14 y 18 años. El sistema educativo de Cuba está muy centralizado, con un fuerte plan de estudios de adoctrinamiento político e ideológico. Sobre su cultura, la cultura cubana es en gran medida una combinación de lo popular español y los elementos culturales de la población negra. Se puede afirmar que la cultura cubana tiene lo mejor de la cultura española y la cultura africana. Sus raíces, la cultura cubana nace de la unión de tres principales raíces. La primera se basa en los procedentes del Reino de Castilla, resultado de la aprobación de la migración proveniente del Reino de Castilla, sobre todo el sur de España. Las raíces africanas se basan en los procedentes de distintas etnias como la bantú, carabiles, congos, mandigas y yorubas. Los esclavos fueron mezclados en las plantaciones, provocando nuevas asociaciones culturales entre las propias comunidades africanas. Poco después comienza el proceso de la fusión entre los esclavos y los amos, así naciendo las raíces mixtas. Y en menor medida está la raíz de los pobladores aborígenes, cuyo legado étnico se vio reducido por el impacto de la conquista y la colonización. Actualmente, estas raíces conforman la base de las tradiciones, la cultura y la religiosidad popular. De idiomas, lengua, a causa de la conquista española, la lengua oficial es el español. Durante la colonización, los españoles importaron un gran número de esclavos africanos que trajeron una variedad de dialectos. Esto afectó el español cubano y enriqueció la variedad de lenguas en Cuba. El español cubano difiere del español castellano, sobre todo en la forma en que se articula, y también tiene fuertes influencias de África Occidental y Francia debido a los provenientes de las Islas Canarias. Además, un número significativo de afrocubanos hablan criollo haitiano, que es la segunda lengua más hablada. Las lenguas indígenas en Cuba aún sobreviven en algunos aspectos del español cubano, con las palabras y los toponímicos que mantienen los de la tradición amerindia. Y hoy en día, por la cercanía e influencia de Estados Unidos, muchos jóvenes aprenden inglés como segunda lengua. Religión. Oficialmente Cuba es un estado laico y las iglesias son consideradas como fuentes de actividad subversiva. Sin embargo, el gobierno reconoce el derecho de cualquier credo religioso, siempre cuando no interfiera con la doctrina del gobierno. El catolicismo es la religión predominante, con más de la mitad de la población que dice ser católica. Otras religiones que se practican son la santería,
mezcladas con el catolicismo y otras creencias nativas americanas. También se practican las religiones de origen africano, el espiritismo y el protestantismo. La Virgen de la Caridad del Cobre es considerada la patrona de Cuba, la cual es honrada por los cubanos desde cualquier rincón de la isla. Y aquí tenemos más aspectos culturales. La música es un elemento importante para la sociedad cubana. El origen de los bailes cubanos es debido a los esclavos africanos que introdujeron ritmos nuevos y danzas rituales. El son es la base. El son es el género musical favorito y es la base sobre el que surgieron diferentes estilos como el mambo, el bolero o la salsa. La pintura y fotografía, que es esta, la azulita, es una pintura se llama La Jungla, de Wilfredo Lam, y es es de los pintores más famosos cubanos. Sus primeras expresiones de la pintura fueron realizadas por los aborígenes de las cavernas. Y luego está la fotografía. Cuba se ha visto magníficamente reflejada en la fotografía. En 1840 se dio a conocer el primer aparato fotógrafo, pero Teles de Girón tomó la primera foto, que es la casita que ven ahí, en beige. Es la primera foto que se tomó en Cuba. De cine y literatura, el cine ha establecido su aporte innegable al legado cultural latinoamericano y universal, como es el póster de Lucía, de una película muy famosa en Cuba. Y sobre la literatura cubana, es una de las más prolíficas, relevantes e influyentes de América Latina y de todo el ámbito de lengua española. Guillermo Cabrera Infante nos regaló Tres Tristes Tigres, obra clave dentro del llamado boom latinoamericano de los años 60. De los tiempos de la cerámica, durante el descubrimiento de América, la población cubana estaba conformada por comunidades indígenas preagroalferas y agroalferas. Las primeras usaban la concha y el caracol para crear cuchillos, vasijas, gubias, collares, incluso la vestimenta se conformó con piezas de estos materiales. Los agroalferos aparte trabajaron con la madera y la cestería. Y destaca mucho su agricultura, sobre todo aquella que define los espacios históricos de las ciudades coloniales. El modelo hispánico se adaptó al modo de vivencia tropical. Se trata de una arquitectura de amplios ventanales y balcones que hicieron la casa comunicativa y abierta. Llegaron a llamar a La Habana la ciudad de las columnas. En el deporte, Cuba impulsa y promueve el deporte de excelencia bajo la consigna el deporte, derecho del pueblo. Un gran número son muy reconocidos por su deporte. El béisbol es considerado el deporte nacional. También sobresalen otras disciplinas como el boxeo, el voleibol, el atletismo, la lucha grecorromana y el judo. Sobre su sociedad, la sociedad cubana es una mezcla de influencias, así como las costumbres cubanas son muy variadas dependiendo de las influencias culturales. El cubano es imaginativo, alegre, desprejuiciado, da muestra de una clara y viva inteligencia, es amigo de las bromas, de las fiestas, y tiene siempre una sonrisa en la cara. Es comunicativo y conversador, pero también sabe vivir su vida interior. Durante el siglo XVIII, la sociedad, todos comenzaron siendo religiosos, sobre todo carmelitas y jesuitas. Se desarrolla un proceso económico, social e ideológico complejo, ya que el criollo elaboró sus propias concepciones económicas y su necesidad de llevar adelante reformas en su beneficio. Hay una clase que emerge, que es la burguesía criolla, y se caracterizó por la libre y máxima introducción de esclavos africanos. El periodo entre guerras, la negritud y el blanqueamiento fueron dos elementos que rondaron esta sociedad. Este periodo se hizo un aporte decisivo a la sociedad cubana, una condición nacional a lo largo de esta etapa. Primero, con la abolición de esclavitud, ya no existían las clases de esclavos ni esclavistas, y la creación de otras categorías sociales como los trabajadores libres y los burgueses capitales. La abolición liberó a la sociedad cubana de su dependencia del trabajo forzado y también trajo discriminación racial y el reconocerse como diferentes y gozar de derechos civiles y la educación. La población de color fue lentamente incorporándose a la vida cívica y a la política del país.
La Revolución cubana en la década de 1950 tuvo un enorme impacto en la sociedad cubana, en la forma en la que está estructurada. El Partido Comunista de Cuba tenía un control completo sobre todas las facetas de la sociedad y los negocios. Uno de los mayores éxitos de Cuba ha sido la implantación de un sistema de salud universal, que está considerado como uno de los triunfos del sistema postrevolucionario. Bien, yo les voy a hablar de las características políticas de Cuba. La siguiente, por favor. Gracias. El régimen político cubano sienta las bases tras la Revolución de 1959. Esta fue un gran parteaguas en tanto América Latina como en el Caribe, y esto hace que Cuba evolucione hacia un estado plenamente socialista. En la misma Constitución se afirma que Cuba es irrevocable, es un estado socialista y se impide la modificación de cambios en el régimen socioeconómico. Además que es unipartidista y, bueno, reconoce como al único partido legal el Partido Comunista de Cuba. La forma de gobierno, como ya lo mencioné, es una república socialista, unitaria, marxista-leninista y unipartidista. El actual presidente es Miguel Díaz-Canel. Él fue elegido el 19 de abril del 2018. Esto fue un gran parteaguas para Cuba, ya que, bueno, estaba antes mandado por los hermanos Castro. Este es un periodo de apertura económica y hasta ahorita no ha tenido avances significativos en la democratización de estructuras políticas. Y bueno, el vicepresidente es Salvador Valdés Mesa y el primer ministro es Manuel Marrero Cruz. La siguiente, por favor. Como ya les mencioné, la Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política actual de América Latina y del Caribe. Fue la sublevación contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1953. Y bueno, este fue comandado por el movimiento guerrillero izquierdista cubano llamado Movimiento 26 de Julio, que fue encabezado por Fidel Castro. Cuba cambió rápidamente al comunismo y esto ocurrió en un contexto internacional tan importante como lo fue la Guerra Fría. La lucha comenzó el 2 de diciembre del 56, cuando Fidel Castro y su tropa, que fue el Movimiento 26 de Julio, arribaron en el sur de Cuba, y ya para 1959 las tropas revolucionarias ingresaron a La Habana, sellando la derrota de Batista. Batista era un presidente que apoyaba demasiado a Estados Unidos. Se dice que fue una etapa muy corrupta. Precisamente las causas de la revolución fueron el descontento popular, el derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano y la intervención norteamericana en Cuba. Las consecuencias fueron el fin de la dictadura de Batista en 1959, la proclamación de un nuevo gobierno, la transición paulatina de Cuba, la declaración de enemistad con Estados Unidos y, bueno, la alianza de Cuba con la Unión Soviética, y esto desencadenó en un bloqueo estadounidense a la isla en 1960. El cambio al comunismo se dio, como ya lo mencioné, en el 60, se dio la visita del exdirigente de la Unión Soviética, y esto selló el cambio del gobierno de Cuba al comunismo. Posteriormente, Fidel visita la ONU y da un discurso de aproximadamente 4 horas en contra de Estados Unidos, y en 1961 rompe relación definitiva con Estados Unidos. Apenas se reanudó hace aproximadamente 6 años. Y bueno, después de un bloqueo que duró 60 años, fue Obama quien inició el comienzo de la llamada primavera política, y este relajó las restricciones de viaje para los cubanos y reguló las transferencias de dinero. La siguiente, por favor. Como ya les mencioné, Cuba es unipartidista. El partido que es legal ahí es el Partido Comunista de Cuba. Su secretario general, a pesar de que ya no está en el mando, es Raúl Castro. Se fundó el 3 de octubre de 1965. Su ideología es el comunismo, el marxismo-leninismo, el anticapitalismo y el nacionalismo de izquierda. Tiene una posición de izquierda a extrema izquierda, y la coalición es el Movimiento 26 de Julio, y su sede está en el Palacio de la Revolución, en el edificio del Comité Central, en La Habana, Cuba.
El artículo 5 de la Constitución define a este partido como la vanguardia organizada de la nación cubana. Es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. La organización del Partido Comunista de Cuba es el Congreso, el cual es el órgano supremo del partido, y este se reúne cada 5 años. Este define y da las orientaciones de las políticas del PSC. La siguiente es la Conferencia Nacional. Esta se reúne entre los congresos y es convocada por el propio Congreso. Posterior tenemos el Comité Nacional. Este decide el número de integrantes del Buró Político y del Secretariado y aplica las resoluciones políticas y programas aprobados por el Congreso. Después, el Buró Político es el órgano de dirección superior del PSC y ejecuta resoluciones de congresos y del Comité Central. El secretariado es del Comité Central del partido y auxilia únicamente al Buró Político. Los departamentos pertenecen igual al Comité Central y eso es para la mejor organización interna del mismo comité. La siguiente, por favor. Y bien, por último, les voy a hablar de la estructura del Estado cubano. Tenemos los órganos superiores del poder popular. El poder reside en el pueblo y precisamente por estos órganos es como las asambleas y demás órganos del Estado se organizan para distribuirlo entre la sociedad. Tenemos a los órganos superiores del poder popular. Como primero tenemos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Este es el órgano supremo, representa y expresa la voluntad soberana del pueblo y se compone por diputados elegidos por voto libre y secreto cada 5 años. Después tenemos el Consejo del Estado, es el órgano de la Asamblea. Este lo representa entre uno y otro periodo de sesiones y ejecuta los acuerdos y que cumple más funciones de que la Constitución le atribuye. Después tenemos el Consejo de Ministros. Este es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye al gobierno de la República. Este está integrado por el jefe de Estado y el de gobierno. Y por último tenemos el Consejo de Defensa Nacional. Este se constituye y prepara desde el tiempo de paz para dirigir al país en condiciones de guerra. Y por último tenemos a los órganos locales, que como bien dice su nombre, trabajan a niveles más pequeños, a niveles locales. Tenemos a las asambleas populares, que son constituidas en las demarcaciones político-administrativas, en las que se divide el territorio. Y son la más alta autoridad en ese mismo territorio y son para las funciones estatales. Y por último tenemos a los consejos populares que se constituyen igualmente en las ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales y son los representantes del poder popular, municipal, provincial y nacional. Característica esencial del modelo económico de Cuba es que es de... En esta primera parte se llevará a cabo la exposición de la conceptualización del modelo económico cubano con el fin de entender cuáles son las bases de este. Y bueno, la característica esencial del modelo económico de Cuba es que es de enfoque socialista. Este modelo socialista abarca las esferas de la producción, la distribución, el cambio y el consumo, es decir, básicamente los elementos de una economía doméstica. El modelo también es conceptualizado como modelo económico social cubano del desarrollo socialista y tiene como objetivos estratégicos la actualización del modelo con el fin de garantizar la irreversibilidad y continuidad del socialismo. También el desarrollo económico y el desarrollo social para lograr elevar el nivel de vida y la calidad de vida.
Una palabra clave que podemos encontrar es el de actualización, pues en los últimos años Cuba ha llevado a cabo algunas transformaciones en su modelo con la finalidad de reforzar el modelo socialista. Ha tenido transformaciones en aquellos sectores que se han visto algo rezagados y pues precisamente Cuba se encuentra en un proceso de transformación económica, que si bien se puede pensar que tal vez sea un poco más liberal, la verdad es que el objetivo es reforzar el modelo socialista para un correcto desarrollo social. En cuanto a los principios, hay dos principios esenciales del modelo económico que destacan, el cual es la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción como forma de propiedad principal del sistema económico, y el segundo, la planificación socialista como componente fundamental del sistema de desarrollo económico y social. Es decir, que la propiedad socialista destaca aún, pues de hecho la propiedad privada sigue siendo limitada. Y en cuanto a la planificación socialista, lo que se lleva a cabo es precisamente, existe un Ministerio de Economía y Planificación, el cual hace un plan anual para las acciones que se van a llevar a cabo durante el año, y también existe el plan hasta 2030, que va junto con la Agenda 2030 de la ONU. En cuanto a las transformaciones, se han llevado a cabo y se persigue la consolidación del papel primordial de la propiedad socialista, además de reconocer y diversificar diferentes formas de gestionar la propiedad. Es decir, aquí ya se busca una mayor flexibilidad para otras formas de gestionar la propiedad, más que únicamente la estatal. Y repito, esto, a pesar de que sea más flexible, no significa que no haya algún control de por medio. También tenemos el rediseño de los subsistemas monetario, cambiario, tributario, crediticio, de precios, de salarios y de ingresos, con el fin de tener un desarrollo económico más óptimo. Entonces, esta planeación y estas transformaciones se han dado en torno a una mayor flexibilidad y también a una transformación de la producción doméstica. Y también incluso se han dado transformaciones en el comercio internacional, a pesar del bloqueo económico que mantiene Estados Unidos, el cual, por cierto, ha afectado los procesos para el desarrollo económico que Cuba ha estado ambicionando. Pero hablaremos de eso más adelante. En características un poco más específicas, veremos los sectores de la economía cubana. En cuanto al sector primario, la producción azucarera y la producción del tabaco son los que más destacan, ya que la producción azucarera había sido el principal rubro de la economía cubana desde el siglo XIX. Y uno de los productos esenciales también es el tabaco, pues este se encuentra en el cuarto renglón de ingresos del PIB. Lo interesante es que la elaboración está a cargo del Estado y su comercialización internacional es realizada a través de la empresa Habanos S.A. Gracias a la gestión de esta empresa, Cuba ha sido el principal exportador de puros en el mundo y acapara en torno al 70% de la cuota del mercado mundial, a pesar de no estar presente en el mercado de Estados Unidos. Algunos de los otros productos que también destacan en su economía y principalmente en el sector primario son los cítricos, ya que son de los principales productos agrícolas producidos a nivel nacional. En cuanto a la pesca,
también destaca un poco, ya que es destinada principalmente a exportación y las condiciones para el desarrollo de la industria han sido positivas. Ahora bien, en el sector secundario, en la actualidad la tecnología de algunas industrias se encuentra obsoleta y las empresas no han sido competitivas en los mercados internacionales. Se ha excluido del sector industrial y bueno, algunos sectores que pueden destacar son la minería, con productos como el níquel, ya que Cuba posee un tercio de las reservas mundiales, y también el cobalto, que es el tercer país por reservas. En cuanto a la energía, las principales fuentes de energía primarias son el petróleo y el gas. Y a nivel doméstico también se ha fomentado el ahorro del consumo eléctrico, lo que nos lleva al tema de sostenibilidad, en el que el gobierno se ha comprometido a alcanzar una matriz energética sostenible, con la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía. Actualmente la energía a través de recursos renovables está por debajo del 5%, sin embargo se planifica aumentar este porcentaje a un 24% en 2030. En cuanto a la informática, electrónica y biotecnología, la producción del software está dirigida principalmente a los sectores hospitalario y hotelero. Y en el caso del sector electrónico, se han desarrollado la producción de componentes electrónicos como antenas, paneles, equipos médicos, entre otros. En cuanto a este sector, el que destaca es la biotecnología, pues esta industria se ha desarrollado de forma muy positiva en centros especializados y su exportación representa uno de los principales ingresos de la economía. En cuanto al sector terciario, el turismo es uno de los principales impulsores de la economía cubana y en 2019 la cifra de turistas alcanzó los 4,27 millones de visitantes. En cuanto a las telecomunicaciones, la empresa estatal Texa se encuentra en un proceso de modernización y, por ejemplo, la densidad telefónica es baja a la par que la difusión del Internet. En cuanto al transporte, la verdad es que es un sector que se encuentra algo rezagado, ya que las condiciones han sido deficientes para su desarrollo. Y el transporte marítimo se ve afectado por el bloqueo de parte de Estados Unidos. Sin embargo, el transporte de mercancías se centraliza en el puerto Mariel y en él se reciben las mercancías que pasan por el Canal de Panamá, de la misma forma que es designado para la distribución del Caribe. Es decir, este puerto es muy importante, ya que en este se llevan a cabo bastantes movimientos en su comercio internacional. Y en cuanto al transporte aéreo, el más importante es el de José María en La Habana, que está a cargo de la compañía nacional, que es Cubana de Aviación. Teniendo datos más aterrizados y más actuales, pues el Plan de Economía Nacional del año pasado, 2020, tenía como objetivos los siguientes: el incremento y diversificación de las exportaciones, sustitución de importaciones, concentrándose en los productos que se importan, la eficiencia del proceso inversionista, mantener y aumentar las medidas de ahorro, fomentar los vínculos entre todos los actores económicos, potenciar los proyectos de desarrollo local, avanzar en el ordenamiento monetario del país y el perfeccionamiento de la empresa estatal. Ahora, conociendo estas indicaciones o estos objetivos que se tenía para el Plan de Economía de 2020, podemos decir que existe un interés en mejorar el sector comercial, la producción, diversificar las exportaciones,
también se busca un desarrollo de la industria y sobre todo una coordinación en los sectores económicos. Además de que por ser una planificación socialista siempre se va a tener como énfasis el desarrollo social. Ahora bien, en cuanto a un panorama más actual, el pasado año de 2020, Cuba enfrentó graves problemas por la pandemia mundial a causa de la COVID-19. El sector turismo, el cual representa una principal fuente de ingreso, descendió significativamente. Cuba recibió 55% de la divisa planificada y llevó a cabo solamente el 60% de sus importaciones. Se presentó también una disminución en la actividad productiva y sumado a esto, las afectaciones por el bloqueo comercial tuvieron un efecto bastante negativo a comparación de otros años. Esta afectación se vio medida por 5.570 miles de millones de dólares y algunas de estas medidas para entender cómo funciona el bloqueo pues fueron la prohibición de envío de remesas de Estados Unidos a Cuba, el uso del título tercero de la ley del Helms-Burton para castigar o amenazar a quienes comercian con Cuba. Se emitieron nuevas listas para la aplicación de restricciones al sistema empresarial cubano, entre algunas otras que evidentemente, sumado a la pandemia con el bloqueo, pues afectaron muchísimo a la economía en Cuba. Las estimaciones que se han llevado a cabo, según el Ministerio de Economía y Planificación, presentan un decrecimiento del PIB a precios constantes del 11%, y la actividad económica también demuestra un decrecimiento por la contracción del comercio exterior y sobre todo por la reducción del turismo internacional. Estas fueron las principales características en el año 2020. Y bueno, lo que viene para Cuba en un futuro es un periodo mucho más largo de transformaciones, ya que debe hacerse un balance para apoyar las industrias que se están viendo rezagadas. Se debe de mejorar su producción e incentivar más el comercio doméstico. Además de que en la búsqueda de su desarrollo social, también debe de haber una búsqueda de alternativas a la apertura comercial en caso de que se quiere reforzar el sistema de socialista. Y bueno, en cuanto al bloqueo económico, la verdad es que se ha llevado discusión frente a Naciones Unidas y frente a esto Cuba ha demostrado resistencia. En cuanto a la intención de mejorar el desarrollo económico social, Cuba en algunos sectores está logrando grandes avances como en educación, salud. Sin embargo, creemos que queda un largo camino para recorrer en torno a la infraestructura y a las tecnologías. Bueno, ese fue el audio de nuestra compañera Fabiola Villanueva. Ahora vamos con las alianzas internacionales. El desarrollo y crecimiento de Cuba requiere de la evolución de sus relaciones internacionales, así como de la inversión extranjera y de la cooperación económica con otros países, por lo que entre las prioridades del gobierno se encuentra la diversificación de sus relaciones, procurando establecer vínculos importantes con diferentes naciones. Además, se ha procurado la inclusión de Cuba en América Latina, otorgando mayor importancia a la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, y también se ha optado por arreglar las relaciones con Estados Unidos, tratando de incluir a ambas naciones en un ámbito de completa cooperación. En el año del 2018, especialmente existió una renovación de las relaciones con las naciones del sur, dando continuidad a sus principios y propósitos dentro de los organismos internacionales, buscando la paz, la integración y la colaboración principalmente. La integración de Cuba en el ámbito internacional se basa principalmente en la dependencia económica existente frente al exterior, por lo que es necesario el establecimiento de nuevas estrategias y políticas que mejoren y favorezcan el desarrollo económico de la nación.
De este modo, es importante para Cuba estructurar estrategias de cooperación internacional y de integración regional también, que permitan identificar y aprovechar las distintas oportunidades que brindan los diversos vínculos que mantiene con otras naciones. Actualmente, la participación de Cuba es en el escenario internacional se expresa a través de diversos procesos de integración regional de distintos sectores sociales de América Latina y el Caribe, donde se tiene como principal objetivo el impulso del desarrollo interno para potencializar la evolución socioeconómica, y de esta manera la participación de Cuba en asociaciones vinculadas principalmente al sector comercial se muestra dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, que fue creada cuando los países latinoamericanos comerciaban principalmente con Europa y Estados Unidos, y actualmente se promueve la integración de la región a fin de asegurar un desarrollo económico y social, teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. También Cuba es partícipe de la Asociación de Estados del Caribe, que busca el fortalecimiento de la cooperación regional y del proceso de integración, además de preservar la integridad medioambiental del Mar Caribe, y sus proyectos principalmente de cooperación se basan en 4 ejes, que son el comercio, el turismo sostenible, la reducción de riesgos de desastres y transporte. También Cuba participa en el Sistema Económico Latinoamericano, que es un organismo intergubernamental regional dirigido a promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes para América Latina y el Caribe, en materia principalmente económica, ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales para impulsar la cooperación y la integración entre países de la región. La siguiente, por favor. También es importante señalar que los objetivos de la participación de Cuba en procesos regionales no solamente rondan lo económico, sino que más allá de buscar ampliar precisamente la proyección económica, aspectos como la colaboración, la integración y la concertación regional deben considerarse con el mismo nivel de importancia para el desarrollo de los objetivos de naturaleza política dentro de las esferas económico y social. También Cuba forma parte precisamente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsables de promover el desarrollo económico y social de la región. Y también tenemos una participación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, que surge con el compromiso principalmente de avanzar en un proceso gradual y de integración en la región, haciendo un equilibrio entre lo que es la unidad y la diversidad económica, social y cultural de los habitantes de América Latina y del Caribe. La siguiente. Por otra parte, de acuerdo con el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, uno de los acontecimientos más importantes ha sido la firma del nuevo marco de cooperación del Sistema de Naciones Unidas en Cuba en agosto del año pasado, ya que el marco de cooperación es el instrumento más importante para la planificación precisamente e implementación de las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas en cada país. Este trabajo de cooperación tiene un enfoque principalmente en 4 áreas claves, que es el gobierno eficaz, la transformación productiva, medio ambiente y gestión de riesgo de desastres, y el desarrollo humano con equidad. Estas áreas son dirigidas en 4 ejes estratégicos que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba. Actualmente busca reducir las afectaciones socioeconómicas a través de la incorporación de acciones de apoyo al enfrentamiento de contagios por COVID-19, donde se ha visto mayor afectado el sector salud, la protección social y la economía pues, de la nación. La siguiente, por favor. En cuanto a la relación con México, ambas naciones han tenido distintos acercamientos en foros regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Cumbre de las Américas, la Conferencia Iberoamericana, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL,
y el Foro Regional de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. En materia migratoria, desde el inicio de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, México y Cuba mantuvieron un diálogo constante, así como una colaboración cercana y dinámica sobre temas migratorios para garantizar una migración ordenada, segura y humana, así como también para prevenir prácticas delictivas de tráfico y tratas de personas. Por otra parte, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, uno de los principales logros para estas dos naciones ha sido la firma de los respectivos tratados sobre la delimitación de la plataforma continental en el polígono de México, más allá de las 200 millas náuticas, que se dio en enero del 2017. Dado que pues, la suscripción de este instrumento trilateral refleja el espíritu de buena vecindad y de cooperación entre los tres países, y de igual forma, debido a que compartimos un espacio geográfico común, la relación entre Cuba y Estados Unidos también es uno de los principales temas de interés estratégico para México y su política exterior. La siguiente, por favor. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer durante el Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe que la UNESCO reconoce el liderazgo de Cuba en cooperación principalmente científica, destacando su participación en proyectos de cooperación sur-sur en campos como la salud, la educación y la agricultura, además de que contribuye a formar recursos humanos en América Latina y el Caribe a través de escuelas internacionales en diversas disciplinas, desde la salud pública hasta la resiliencia climática. En cuanto al sector salud, la atención médica es de carácter universal. El sistema de clínicas de atención primaria es uno de los pilares más importantes dentro del mismo, pues hacen que la atención médica esté al alcance de toda la población. También se reconoce la presencia de más de 48,000 colaboradores de salud, principalmente en 62 países, a través de las intervenciones en situaciones de emergencia, como por ejemplo lo ha sido durante la enfermedad del ébola en el este de África en el 2014 y en los terremotos de Ecuador en 2016 y en México en 2017. Es interesante el hecho de que la salud universal sea un sector en los que Cuba destaca. El gasto público destinado a este sector es de más del 6%, y el cual es un muy buen indicador en la región de América Latina. La siguiente, por favor. También la biotecnología es un sector donde Cuba destaca, ya que el gobierno es el principal inversor y esta tecnología es una de las principales exportaciones. En ella se da una alta inversión en la educación y entrenamiento de los recursos humanos y una estrecha relación con el sistema de salud cubano y las necesidades de salud de la población. Además, se desarrollan también los productos para resolver problemas priorizados de salud existentes en el país, y se busca la colaboración con países en desarrollo para la investigación, producción y comercialización de productos biotecnológicos. Y bueno, finalmente, en cuanto al ámbito comercial, la empresa Anos S.A. ha mantenido el liderazgo mundial en el mercado del tabaco. En el 2019 incluso alcanzó una cifra de negocios por 531 millones de dólares, donde comercializa de forma exclusiva 27 marcas de puros cubanos que se distribuyen en más de 150 países. Y la consolidación de este producto en el mercado es gracias a su alta calidad en el proceso de su elaboración, y de la misma forma los espacios comerciales para su expansión se siguen consolidando, y así se mantiene una posibilidad de crecimiento en cuanto a ventas dentro de mercados emergentes como lo es China y Medio Oriente. Como conclusiones, sin duda los movimientos independentistas de Cuba fueron uno de los portadores de la cultura cubana y de la estructura de su sociedad.
La cultura cubana es el resultado de la unión de dos raíces esenciales, una de ellas procedente de España y la otra de África, ambas caracterizadas por la pluriculturalidad. Es un claro ejemplo de transculturación, debido a que es un proceso que durante varios siglos, por asimilación en algunos casos y rechazo en otros, los diferentes componentes etnoculturales que fueron configurando una entidad cultural cubana. Los sectores e industrias que podemos destacar en su economía son la producción azucarera, el tabaco, la producción de níquel, oro y plata. Sus fuertes son en el turismo y el desarrollo de biotecnología, y es de reconocer su búsqueda por el desarrollo de energías renovables. Lo que le viene para Cuba en un futuro es un periodo más largo de transformaciones. Debe de hacerse un balance para apoyar a las industrias que se están viendo rezagadas, para mejorar la producción de estas e incentivar más el comercio doméstico. Y eso sería todo por nuestra parte. Vamos a contestar las preguntas. Ay. Ok, la primera pregunta es: teniendo en cuenta la cercanía de Estados Unidos con Cuba, ¿cómo creen que han percibido los cubanos estos hechos ocurridos capitalmente en el Capitolio? Durante los 4 años de la administración de Trump, Estados Unidos se ha incrementado la persecución financiera y atacado duramente a Cuba, duramente a Cuba tipo de sanciones. Joe Biden ya ha anunciado que retomará la política de acercamiento a la isla, implementada por Obama y por él mismo cuando era vicepresidente. Entonces, con estos actos, los cubanos acusan a Trump de buscar entorpecer el posible acercamiento de Joe Biden a la isla, y la Cancillería cubana califica estos actos como fraudulentos, cínicos y oportunistas. Pero ya he contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es: según lo que investigaron, ¿qué acciones del gobierno consideran como aciertos para mejorar la calidad de vida de los cubanos? Nosotros diríamos que en aciertos para calidad de vida para cubanos es lo de la Agenda 2030, y hay planes para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la tercera edad. Cuba quiere ser el país con mayor esperanza de vida, con actividades recreativas y aumento de pensiones, y mejorar el servicio de salud para ellos con enfermedades como Alzheimer. Y pregunta 3: ¿creen que en corto plazo el embargo comercial estadounidense sea menos severo con la entrada de Biden a la presidencia? Bueno, Biden planea como tal acercarse a Cuba y normalizar las relaciones, revirtiendo muchas de las sanciones y regulaciones impuestas por Trump. Y entre las estrategias incluye la reducción de restricciones a viajes, la inversión y remesas para la nación isleña también. Pues esto ayuda ya que Biden ayudó a romper el hielo en la administración de Obama, que fue cuando se restablecieron los lazos diplomáticos. Y por último, ¿creen que el depender del turismo es un desacierto? No, por la situación actual. Y creo que eso ya es todo, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Esperemos las hayan contestado. Si no, me vuelven a decir.